Cuando escuchamos la palabra guerra, nos imaginamos conflictos entre soldados, conflictos armados y demás. Resulta que hoy en día los países liberan una guerra totalmente diferente. Guerras de comercio, estrategias y decisiones económicas. A esto le llamamos guerras comercial, que aunque en efecto cuando se toma esta decisión no se ve en el mundo real, sí afecta después en nuestras vidas. Una guerra comercial ocurre cuando dos o más países toman decisiones para proteger sus intereses económicos. Por ejemplo, medidas como aumentos de aranceles, restricciones de productos, sanciones económicas, control de exportaciones e importaciones. Esto con el fin de castigar los otros países si suben los aranceles para exportaciones, por ejemplo, como las flores. Eso implica que al productor le va a tocar depender de un flujo de caja o de dinero más grande. Digamos que esto no se trata de castigar, sino de una ventaja económica y estratégica. Es como una forma de presión en los estados para que se tomen diferentes decisiones. Pongamos un ejemplo que está pasando hoy 2026. Ecuador le subió los aranceles a las exportaciones de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Pero no fue una decisión porque sí. La decisión se toma porque simplemente el presidente dijo que no, Colombia no está cooperando para acabar con el conflicto armado y con las exportaciones de estupefacientes. En este caso es. Entonces Ecuador toma esta decisión para someter a Colombia que coopere con dicho asunto. ¿Por qué los países usan esta estrategia? Hoy el poder no solo se mide en lo militar, se mide en el control de recursos, la capacidad de producción, dominio de mercados, influencia económica. Un país que controla materias primas, rutas comerciales o tecnología clave tiene la posición estratégica muy fuerte. Por eso el comercio se ha convertido en una herramienta central de política internacional. Aunque las superpotencias gastan miles de millones en poder militar, hoy en día es mucho mejor tener control de rutas o de tecnologías, que es lo que influye mucho en el mundo. Por eso es que muchos países suben los aranceles para dar presión y tener la capacidad de controlar los recursos o minerales. Eso es súper importante, porque eso quiere decir que con mayor recursos se pueden hacer nuevas tecnologías. Cuando hay mejores o nuevas tecnologías, el país o las potencias influyen mucho en toda la economía global. No siempre se trata de conflictos visibles, sino de negociaciones, ajustes y respuestas económicas. Muchas veces estas decisiones no se sienten de inmediato, pero con el tiempo impactan precios, empleo y producción. ¿Quiénes realmente sienten este impacto? Aunque los gobiernos son los que toman esta decisión y en efecto las economías reales no llegan a ver esos efectos tan de inmediato, siempre los productores, consumidores, pequeños empresarios y especialmente el sector agrícola suelen ser los primeros en notar estos cambios. Variación en precios, dificultades para exportar y cambios en costos de producción. Todo esto forma parte del impacto directo entre las guerras comerciales. Conexión entre el campo y la vida diaria. Esto es un tema que afecta a muchos pequeños comerciantes o pequeños productores. ¿Por qué? Porque los aranceles cuando suben las materias primas y suben los cambios de importación o exportación. Entonces, un ejemplo claro es para un pequeño productor de café, pongámoslo así, cuando los aranceles se suben, eso hace que la producción cueste más. Al costar más y como esa producción anteriormente tuvo que tener un tiempo para generarla, entonces cuando ya recolectamos por ejemplo nuestro café y lo vamos a exportar, debido a que ya todo eso que estuvo atrás de nosotros con tantos gastos, con tanta inflación, ahora súmele los gastos de importación que subieron. Eso se notará una gran pérdida para nuestra producción. Incluso he escuchado y he sabido que a veces es mejor dejar perder toda esa producción que tratar de venderla y sacarla al comercio. ¿Por qué? Porque los gastos para poder exportarlo o sacarlos del país son mucho más costosos.
y la gente prefiere dejar perder dicha producción. Entonces, este tema no es de una economía de gobiernos nada más. Esto nos toca a todos. A mi parecer, esto es una forma de una guerra fría, donde no se afectan vidas humanas, pero sí se afecta el bolsillo de las personas. Esto hace que genere demasiada presión entre los países. Cuando los aranceles son más costosos, obviamente la producción va a ser mucho más costosa y la mano de obra. También influye mucho en la alza y en la baja de las monedas, tanto locales como internacionales. Por ejemplo, si el dólar sube en nuestro país, hablo en mi caso, sé que el café tiende a subir. ¿Por qué? Porque eso lo maneja la bolsa y lo maneja el dólar. A pesar de que el café se produce aquí en Colombia, quien maneja la cotización y los precios del café es el dólar en sí, porque este país es uno de los mayores productores de café a nivel internacional. Y esto muchas veces parece una cadena alimenticia. Toca a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a todos. Los grandes lo ven y tal vez los de abajo no lo ven. O nosotros los campesinos no lo vemos de inmediato. Pero con el tiempo sí vamos a ver que esto hace parte de las decisiones que se tomen arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces estas guerras comerciales nos han afectado tanto que cuando llega la hora de vender nuestro café al pueblo, sacarlo de la finca al pueblo, simplemente ya no vale el precio que habíamos visto hace 2 o 3 meses atrás, sino que está en decadencia y muchas veces perdemos toda esta producción. Así que en términos coloquiales, una guerra comercial es mejor que una guerra militar, porque eso hace que tenga que dar una solución más pacífica y más rápida. En casos comunes es más fácil, en vez de pelear con el vecino, ponerlo a pensar de que, por ejemplo, si va pasando por una carretera en la que necesita es la mía y no puede pasar porque le voy a poner peajes, el vecino prefiere dar una solución a este tema que en vez de ponerme a pelear. Entonces, ¿qué prefiere este vecino? ¿Pelear o darle una solución más pacífica y dialogar? Aquí es donde no solo nos damos cuenta que una guerra comercial, mejor darle una solución más pacífica. Para culminar, para mi opinión, a mí me parece que la estrategia que hizo Estados Unidos con el mundo fue demasiado buena, porque Estados Unidos no empezó a pelear con nadie, simplemente subió los aranceles para todas las importaciones y exportaciones del mundo actual, y eso obligó a muchos países a darle solución a eso y a que Estados Unidos no cediera nada, sino que los otros países debían ceder. En un ejemplo, si Estados Unidos necesitaba, voy a poner un ejemplo hipotético, si necesitaba más arroz de un país y este país no le quería dar lo que ellos pedían, simplemente le subían los aranceles para las exportaciones a dicho país. Y eso hacía que el gobierno se pusiera a pensar, si me suben los aranceles para las exportaciones, ¿cómo voy a hacer para generar mucho más ingresos? Entonces eso formaba una guerra comercial en la cual decía el país, esto debemos arreglarlo y no generar más discordia. Es como un golazo que metió ese país al mundo entero. Simplemente es saber manejar una estrategia económica para un bien. Esta es mi opinión personal en cuanto a los países. Sin embargo, me parece que aunque la persona de a pie en el momento no sienta que esa guerra lo está afectando, con el tiempo vas a ver de que es una guerra comercial nos afecta a todos. Así no exportemos, así no importemos, porque nosotros sí o sí debemos pagar unos impuestos a los estados.